todo ofrecido por ti, todo ofrecido por ti. Minha vida começou. Encontrei a Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Eu não tinha rumo em minha vida, não tinha mais razão pra prosseguir. Tentava encontrar uma saída, eu já não suportava mais, pensava em desistir. Encontrei a Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Sem esperança eu clamei a Jesus. Minha noite em dia Ele transformou. Estendeu sua mão e me deu seu perdão. De joelhos eu caí e meu coração abri. Encontrei Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Eu hoje vivo sem temor, pois eu confio no Senhor pra sempre. Sou teu, Jesus, e hoje eu posso desfrutar da graça e do amor sem par pra sempre. Sou teu. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Encontrei a Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. This is Bill Hare mixing with Noda in the house. Contéstate, testimonio a tiempo. In English. 3, 2, 1 y... Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Well, the preacher came to me and said what I had to do. If I wanted to make my religion true, he'd do it himself. But he really didn't have the time. He said that the duty was mine. What? No! Que se encargaría, At me! dificultad alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Cierto diácono me dijo, ven y ayúdame. Si una bendición quieres recibir de Dios, tengo algo que no puedo terminar y mejor te lo encargo a ti. Ay, ay, ay. Alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final
no pude hacerlo y les dije a todos que alguien tendría que hacerlo. todos lo harían sin problema, pero al final ninguno Pudo cumplir. La gente habla pero nadie hace nada. El tiempo pasa y ninguno toma el control. Las situaciones de la vida siguen aumentando, sin olvidar que cada hermano tiene su misión. No te das cuenta que este mundo da mil vueltas. Quizás mañana seas tú quien necesite amor. En este altar si quieres recibir tu bendición. A tu llamado yo respondo como si fuera aquí. Porque yo quiero ir, yo quiero ir. Envíame a mí. Envíame aquí. Envíame a mí. Jobless. Envíame aquí, envíame a mí. Que se encargaría sin dificultad. Lo haría todo el cumpliría. Al final ninguno compró. Así porque se encargaría sin dificultad. Porque alguien cumpliría. Al final ninguno cumplió. Pero al final ninguno. Eres un invento de la humanidad. Para nada tú dependes de alguien que es mortal. Tú no necesitas nada que te podamos dar. Fue tu plan y es como debe ser. Solo tú eres Dios, siempre has sido real. En tu trono estás, solo tú eres Dios. También hoy, en el bien y el mal. En tu trono estás, solo tú eres Dios. Solamente tú has mostrado grande poder. Solamente tú existes. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche y que lo harán también de manera pregrabada. Que Dios me los bendiga, que Dios siga bendiciendo sus vidas donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes. Quiero agradecer a nuestra hermana María Pérez, por supuesto que sí. Mi amada hermana, vamos a orar por nuestra hermana Saraí. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos, vamos a meditar en el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su verso 50 y 51. ¿Qué hacer para no ver la muerte? Así se llama el tema de esta noche. Y vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos una vez más, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, una vez más a través de estos medios de comunicación, Padre. Te rogamos que tú seas alabado y glorificado, Padre Celestial, que la honra y la gloria sea siempre, Padre, para ti y no para nosotros, Señor. Así te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos, Padre, que nos van a sintonizar de manera presente, Padre Celestial, como aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Ponemos sus vidas en tus manos, Padre, sus necesidades, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que usted satisfaga cada necesidad que nuestros hermanos y amigos tienen, Padre Celestial, de acuerdo a lo que ellos necesitan, Padre, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu santa misericordia, Señor. También te damos gracias, Padre, por nuestra hermana María Pérez, Padre Celestial, que en esta noche también pide, Padre, por nuestra hermana Jessica Saraí, Padre Celestial, que es la hija de nuestra hermana. Te rogamos, Señor, que bendigas la vida de nuestra hermana Jessica, Padre, que usted ponga todo lo que ella necesita, Padre Celestial, lo que a ella le hace falta, Padre, en el sentido material como en el sentido espiritual, Padre. Que cubras, Padre Celestial, todas las necesidades que ella tenga, Padre Celestial, todos los deseos de nuestra hermana María Pérez, Padre, que sean realizados, Padre, de acuerdo a tu voluntad en la vida de nuestra hermana Jessica Saraí, Padre Celestial. Gracias por esta maravillosa noche, Padre, y que tú seas alabado y glorificado a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu santa misericordia, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, amigos
que nos están sintonizando y que lo harán de manera pregrabada. Gracias. Una vez más estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Ten Miles, Tennessee. Mi nombre es Joel Pérez y en esta ciudad llevamos aproximadamente ya como más de 2 años sin salir de aquí. Bueno, creemos que es la voluntad de Dios y desde aquí estamos transmitiendo en esta maravillosa noche, mis amados hermanos. Así que vamos a meditar juntos una vez más la palabra del Señor. Amén. Hay algo muy importante que como seres humanos desconocemos, pero la palabra del Señor, ¿verdad?, lo trae a la luz. En este caso, los judíos, a pesar de ser personas, ¿verdad?, creyentes en el Señor, ellos tenían un amplio, se podría decir, desconocimiento, ¿verdad?, en cuanto a la muerte, ¿verdad?, a la muerte. Como seres humanos siempre nos enfocamos, hermanos, en la muerte física, ¿verdad? Todos no queremos morir, ¿verdad? Y la persona que no ha creído en Dios, muchos de ellos, ¿verdad?, solamente saben de la muerte física. Pero la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, nos hablan de la muerte espiritual. Entonces, el hombre no quisiera morir físicamente y hace todo lo que tiene en sus manos, ¿verdad?, para poder conservar su vida. Pero la palabra de Dios dice que está puesto, ¿verdad?, por Dios, que el hombre muera una sola vez. Entonces, la muerte física es algo que no se puede evitar, ¿verdad? Pero sí se puede evitar, mis amados hermanos, la muerte espiritual. Amén. Esto es muy importante entonces porque lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que el hombre pueda evitar la muerte espiritual. La muerte espiritual el hombre la debe evitar porque la muerte física simplemente se está hablando de una separación entre lo inmaterial del hombre con su cuerpo físico, ¿verdad? En sí el cuerpo físico sin el alma, sin el espíritu, no es nada. Entonces eso significa que hay una separación y por eso el cuerpo muere. Pero el problema está aquí con la parte, ¿verdad?, que sigue viviendo después de la muerte, la parte inmaterial, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué va a pasar con nuestra alma y nuestro espíritu? Entonces, es lo que el hombre debe pensar, ¿verdad?, que la muerte física no es simplemente el final, sino que depende también, ¿verdad?, de la muerte espiritual. El hombre tiene que pensar más allá de lo físico y es lo que nosotros no podemos, nos cuesta, ¿verdad?, digerir. Estamos acostumbrados a pensar solamente en lo material y no en lo espiritual. Entonces, de eso se trata este tema, mis amados hermanos. Hay que evitar, ¿verdad?, la muerte espiritual. Pero vamos a ir, ¿verdad?, a lo que nos enseña el Señor, cómo lo tomaron los judíos y qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó al respecto, ¿verdad? Porque podemos confundirnos en cuanto a la salvación, ¿verdad? Y podemos no tener claro de qué manera nosotros podemos, ¿verdad?, ser salvos. Pero el Señor Jesucristo deja claro a través de la palabra cómo el hombre puede alcanzar la salvación, de tal manera que no es difícil. Simplemente debemos creer en la palabra del Señor, en lo que Él dice, ¿verdad? Porque dice que Él tiene palabras de vida eterna. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a este tema, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su verso 51. Dice la palabra de Dios de esta manera: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Amén. Dice la palabra del Señor, en verdad. Decir la palabra de cierto significa certeza, ¿verdad? En verdad les digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces, ¿qué hacer, mis amados hermanos, para no ver la muerte, verdad? La muerte material, que es a lo que el hombre tanto teme, ¿verdad? El hombre hace de todo para evitar la muerte física. Sin embargo, el hombre muere porque está establecido por Dios.
Pero ¿qué está haciendo el hombre, verdad? ¿Qué puede hacer el hombre para evitar la muerte espiritual? La respuesta es tan simple y tan sencilla. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Es aquí donde nosotros necesitamos de Dios, ¿verdad? En cuanto a lo material, el hombre quiere evitar la muerte física, pero es inevitable porque es una ley que Dios ha puesto. El hombre tiene que morir físicamente y así se cumple la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno que ha sobrevivido, solamente el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la muerte espiritual, mis amados hermanos, hay algo, ¿verdad?, que depende prácticamente de Dios. El hombre necesita de Dios. Entonces, ¿qué hacer para evitar la muerte? Es aquí donde todos necesitamos a nuestro Dios. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su palabra, necesitamos de su bendición, necesitamos, ¿verdad?, de su plan. De lo contrario, dice la palabra, entonces moriremos. Y no solamente va a experimentar la muerte física, sino que aquí es donde se está refiriendo, ¿verdad?, ya a la muerte espiritual. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor, cómo lo entendieron los judíos. Dice la palabra en el verso 52 del capítulo 8 de Juan. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Fíjense, esto es lo que venía diciendo, ¿verdad? ¿Cómo lo entendieron los judíos que estaban escuchando al Señor Jesucristo en el templo, allá en Jerusalén, después de la fiesta de los tabernáculos? Cuando ya la fiesta de los tabernáculos había terminado, el octavo día de la fiesta había terminado, Jesús siguió enseñando, ¿verdad? Porque a pesar de que Jesús dice que enseñó en la fiesta de los tabernáculos, cuando toda la gente estaba ahí en el punto más importante de la fiesta, dice que Jesús se paró, según lo dice el Evangelio de Juan capítulo 7 y su verso 37 en adelante, y dijo: todo aquel que tiene sed, venga y beba. Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesús sabía de la necesidad que había en toda esa gente de salvación, ¿verdad? Toda esa gente que estaba ahí, porque era la fiesta, una de las fiestas más importantes de Jerusalén. Subían judíos de todas partes, y no solamente de todas partes de Israel, sino dice que venían de todas partes del mundo, ¿verdad?, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ellos tenían que escuchar de Jesús esa buena noticia, ¿verdad?, que Él es el Salvador. Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice la palabra que la gente no creyó. Entonces, como la gente no creyó, Jesús siguió insistiendo, siguió enseñando, aún después de la fiesta de los tabernáculos, a toda esa multitud necesitada de salvación, para que entendieran, ¿verdad?, que era necesario guardar su palabra. Por ejemplo, el punto aquí es que la salvación, ¿verdad?, la única manera de evitar la muerte es guardar la palabra del Señor. Este término viene del vocabulario, del término griego tereo, que significa conservar, ¿verdad? Guardar la palabra, conservar la palabra. Conservar, está diciendo, ¿verdad?, en recibir, ¿verdad? Usted no puede conservar algo que usted no tiene. No se puede guardar algo que usted no tiene. Usted tiene que recibir esa buena noticia que Jesús trajo, que Él fue enviado por el Padre desde el cielo con esa misión, traernos esa palabra que nos comunica que Él es el medio de salvación. Eso es lo que usted tiene que recibir y tiene que conservar. Eso es lo que los judíos tenían que creer, y Jesús insiste, ¿verdad?, en que ellos deben creer en la palabra del Señor. Pero como dice la palabra, ellos no entendieron el mensaje. Ellos están más relacionados, más enfocados en las cosas materiales, que es normalmente en lo que el ser humano se enfoca, ¿verdad? Todos nos enfocamos en nuestros quehaceres, en las cosas cotidianas, en buscar sobrevivir nuestra vida física, pero no tomamos en cuenta la vida espiritual. Y Dios quiere que nosotros, como seres humanos, conozcamos, ¿verdad?, lo que somos. Somos personas, ¿verdad?,
a la imagen de Dios. Traemos en sí, dice la palabra allá en Eclesiastés, eternidad. Hay una parte inmaterial que sobrevive después de la muerte física. Y esta parte inmaterial es la que Dios va a hacer el último día que resucite. Entonces, dice la palabra del Señor que para que podamos tener vida, ¿verdad? Para que nuestra parte inmaterial pueda vivir, necesita dependencia de Dios, ¿verdad? Nuestra parte inmaterial necesita dependencia de Dios, necesita comunión con Dios, necesita tener una relación con Dios, ¿verdad? Que Dios tenga relación con nosotros a través de su Espíritu. ¿Cómo es capaz? Porque nosotros también tenemos, hermanos, ese ser espiritual, inmaterial. Para eso hay que creer, hay que recibir el mensaje de salvación, porque solamente de esa manera podemos entonces evitar la muerte espiritual. Entonces, dice la palabra que los judíos, ¿verdad?, pensaron rápido en Abraham. Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Lo acusaron a Jesús de endemoniado. Y ellos no eran personas ignorantes, eran personas estudiosas de la palabra de Dios. Eran personas que tenían en su poder todo el Antiguo Testamento y que lo estudiaban con disciplina. Y cada sábado dice la palabra que todos estudiaban la palabra del Señor. Pero aún así habían personas que se dedicaban solamente al estudio. Sin embargo, el estudio les había cegado y no creían en Jesús. Hermanos, a veces el estudio ciega al hombre, ¿verdad? Su forma intelectual ciega al hombre de no creer en el Evangelio y pone otros medios de salvación, la cual es imposible. Porque si no guardamos la palabra de Dios, dice la palabra que no podemos tener vida eterna. Entonces, los judíos pensaron y empezaron a argumentar, basando sus argumentos en Abraham y los profetas, que Jesús no era ni siquiera más importante que Abraham. Si el hombre más importante en la historia para ellos había muerto, ¿cuál era Abraham? Entonces, los argumentos de Jesús no eran válidos, no encajaban, porque Jesús para ellos no era más importante que Abraham. Esto pasa, mis amados hermanos, en no recibir la palabra del Señor, ¿verdad? De igual manera, la gente en el tiempo actual, mucha gente no cree en Dios, ¿verdad? Mucha gente no cree que hay vida después de la muerte. Y esta gente solamente está enfocada en buscar lo material. Sin embargo, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos entendamos que hay una muerte que sí se puede evitar. Fíjense, hay una muerte que sí se puede evitar. La muerte física es inevitable porque es una ley. Porque allá en el cielo tampoco entra carne y sangre, dice la palabra del Señor. Entonces, pero la muerte espiritual sí se puede evitar y Dios muestra el camino, mis amados hermanos y amigos, para poder evitarlo. Incluso dice la palabra que aún muriendo físicamente volveremos a vivir. ¿Por qué razón? Porque ese es el poder del Evangelio. ¿Cómo evitar esa muerte entonces? Guardando la palabra del Señor. Inciso A, lo que debemos hacer, Juan 8:51 dice claramente. Número 1, para no ver la muerte, guardar la palabra del Señor. Inciso A, si no recibimos su palabra, no podemos vivir. No hay forma de vida, mis amados hermanos. Es como este cuerpo material que necesita de sus alimentos cotidianos diarios para sobrevivir. Y si no los tiene, no puede sobrevivir físicamente. Fíjense, así es. Así es la vida espiritual. Si no recibimos la palabra de Dios, su buena noticia, su evangelio, no podemos vivir. Inciso B, si no recibimos su palabra, moriremos. No solamente va a morir físicamente, sino va a morir también espiritualmente, que es lo que le debería preocupar a todos los seres humanos y es lo que Dios, ¿verdad?, quiere rescatar de todos los hombres. Por eso Jesús vino a esta tierra a dar esta buena noticia. ¿Cómo nosotros como humanos podemos evitar la muerte segunda? Inciso C, si no recibimos su palabra, veremos la muerte. Fíjense, qué triste es porque se va el hombre, se muere, ¿verdad?, físicamente. Esta palabra solamente lo podemos recibir cuando estamos conscientes aquí en la tierra, cuando estamos en vida. El Señor Jesucristo sabía que todos esos judíos que estaban escuchando ahí, ¿verdad?, ellos tenían esa posibilidad de ser salvos, de recibir la palabra y alcanzar la salvación. Sin embargo,
Ellos no aprovecharon ese momento y muchos murieron sin recibir la palabra del Señor. Entonces, solamente se puede recibir, mis amados hermanos, mientras estamos en vida. Y si estamos en vida, entonces podemos recibir la palabra y evitar la muerte segunda, que esa muerte se puede evitar creyendo en Cristo. Número 2, debemos recibir la palabra, como decía, viene del término griego tereo, que significa guardar, conservar, custodiar o reservar, pero eso no se puede hacer si usted no lo recibe. Usted no puede guardar algo que no tiene, usted no puede conservar algo que no tiene, usted no puede custodiar algo que no tiene, usted no puede reservar algo que no tiene. Primeramente hay que recibirlo, ¿verdad? Tiene que recibir. Recibir es creer en ese mensaje de salvación. Inciso A, para poder vivir. Inciso B, para no morir. Inciso C, para no ver la muerte. Mateo capítulo 16, verso 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16 y su verso 28. Dice la palabra de Dios de esta manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Fíjense qué maravillosa es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de los que no iban a ver la muerte. Hay algunos que están aquí que no verán la muerte. Cuando vean el reino de los cielos viniendo a la tierra. Qué maravilloso. No vieron la muerte. Está refiriendo, mis amados hermanos, a que estos hombres eran los que habían creído en él. Ellos no iban a ver la muerte. Ahí está hablando de sus discípulos. Ellos vieron cuando el reino de los cielos se manifestó allá en Jerusalén. Y como ellos creyeron en la palabra de Dios, ellos no vieron, mis amados hermanos, la muerte. No la vieron y no la van a ver. Porque una cosa es morir físicamente y otra cosa es morir espiritualmente, irse sin Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos de los que están aquí, no son todos, pero algunos de los que están aquí no verán la muerte. Fíjense, claramente lo dice la palabra del Señor: de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, esa es la promesa del Señor Jesucristo. Y eso se cumplió literalmente en los apóstoles, ¿verdad? Ellos no vieron la muerte. Ellos vieron el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que se manifestó, ¿verdad? Allá el día del Pentecostés. La salvación para todos los hombres. ¿La salvación de qué? De la muerte, mis amados hermanos. De la condenación. Inciso D, para ser hijos de Dios, ¿verdad? De esa manera, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Tenemos que conservar la palabra del Señor. Los discípulos que estaban con Jesús, ellos ya habían creído en Jesús, ¿verdad? ¿Qué faltaba? Faltaba que recibieran el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y ellos no se fueron porque ellos creyeron en Jesús. Entonces recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahí es donde entramos todos. Ahora todos, desde ahí, desde el Pentecostés para acá, todos nosotros, hermanos, podemos, ¿verdad?, recibir esa bendición, recibir ese evangelio, el evangelio de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Creer en quién? Creer en el medio de salvación, porque hay un solo medio de salvación, dice la palabra del Señor. En Hechos 4:11 en adelante dice la palabra de Dios que solamente, ¿verdad?, hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el quien podemos ser salvos, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso los apóstoles no tenían miedo de predicar ese evangelio, porque sabían que es el evangelio que puede salvar, ¿verdad?, a todas las personas que deben de alguna manera oír el evangelio para poder evitar la muerte segunda, la muerte espiritual. Número 3, creer en Jesús. De eso lleva, hermanos, a guardar, a recibir la palabra del Señor. Creer en Jesús. Juan 6:47 dice la palabra del Señor de esta manera:
Porque podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Los judíos creían guardar la palabra de Dios de una manera equivocada, ¿verdad? Lo guardaban, ellos conservaban, ellos guardaban el sábado, observaban todas las fiestas, observaban varias leyes, varias liturgias, ¿verdad? Que para ellos eso les consideraba ser hijos de Dios. Podemos equivocarnos, pero aquí la palabra está hablando específicamente de creer en Jesús como el medio de salvación. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6 y su verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Fíjense, ¿dónde es? ¿Qué es lo que el hombre tiene que recibir? ¿Qué es lo que el hombre tiene que creer? ¿Qué es lo que el hombre tiene que conservar? Dice la palabra del Señor que es su fe en Jesús, el que cree en mí. Creer en Jesús, cuando creemos en Jesús, hermanos, dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado. Esa fe se hace real, se hace visible cuando nosotros, ¿verdad?, entregamos nuestra vida y somos bautizados. Es ahí donde nosotros, hermanos, entonces, dice la palabra del Señor, hemos pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! Inciso A, Jesús promete que no moriremos. Inciso B, Jesús promete que no veremos la muerte. Eso quiere decir que los que mueren miran la muerte. Porque solamente hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Si usted se va sin Cristo, es obviamente que va a ir al sufrimiento. Bueno, eso es otro tema, pero ahí podemos ver, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, si no estoy equivocado, donde nos enseña, ¿verdad?, al lugar donde fue el rico que no era, ¿verdad?, temeroso de Dios. Dice que era un lugar de tormento, ¿verdad? Entonces eso es ver la muerte, estar atormentado. ¿Y por qué estar atormentado? Porque según la palabra del Señor, lo menciona que es un lugar de sufrimiento, es un lugar donde hay, donde no es fuego eterno, pero hay llamas de fuego. O sea que es un lugar donde tu alma, ¿verdad?, está consciente y puede apercibir dolores, aunque usted no lo crea. Puede sufrir porque las partes que hacen que el cuerpo humano sienta es el alma. Es donde se desarrollan los sentidos del hombre, el gusto, el tacto, ¿verdad? ¿Por qué un muerto no siente nada? Porque ya se le salió el alma, ya no puede sentir, ya no puede sentir dolores, ya no puede sentir gusto, ya no puede sentir atracción, ya no puede sentir nada. Prácticamente el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces eso quiere decir que los sentimientos, la conciencia van apegada al alma. Y usted está consciente en otra dimensión, pero está consciente. Ese es el problema. Y entonces no solamente está atormentado, sino dice la palabra del Señor, que está esperando la muerte segunda. Fíjense. Entonces, ¿cómo evitarlo? La palabra de Dios dice que si creemos en el Evangelio, si creemos en Jesús, no veremos la muerte. No vamos a pasar por ese camino. Jesús venció la muerte y nos libra de la muerte. Por eso es el Salvador. Él venció la muerte con un propósito, para librar al creyente de la muerte. Inciso B, de la muerte espiritual. Fíjense, la confusión que tenían aquí los judíos. Número 1, los judíos no entendieron. Juan capítulo 8, versos 52 al 53, dice la palabra del Señor. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Como los judíos pensaban que Jesús era simplemente el carpintero de Galilea, los judíos pensaban que Jesús era hijo de José y María, los judíos pensaban que Jesús era hijo de fornicación, los judíos pensaban que Jesús era samaritano y los judíos creían que los samaritanos eran productos del demonio. Entonces, ellos concluían que Jesús no era nadie, ¿verdad? No era nadie para sobrevivir a los personajes más famosos que habían existido en Israel. Número 1, Abraham, y número 2, todos los profetas que hablaron en el nombre de Dios, todos ellos murieron, pero es que Jesús era más que Abraham. Y en los siguientes versículos, él mismo lo dice, yo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Por qué razón? Porque él es eterno, él existe desde la eternidad, él es Dios, ¿verdad? Él no llegó a existir, él siempre ha existido, él siempre ha estado
en la eternidad con el Padre. Entonces, Él, mis amados hermanos y amigos, tiene el poder de la vida, ¿verdad? Porque Él es Dios y los judíos lo estaban entendiendo de una manera literal. Entonces, número uno, los judíos no entendieron, ¿no? Inciso A, los judíos acusaban a Jesús de tener demonio, equivocadamente. Inciso B, los judíos argumentaban que Abraham y los profetas murieron. Inciso C, los judíos veían imposible lo que Jesús prometía. Inciso D, los judíos veían a Jesús inferior a Abraham y los profetas. Juan 8:53. Ellos pensaban que Jesús era inferior a Abraham y los profetas por las razones que ya mencioné. Pero mis amados hermanos y amigos, Jesús es el único que no tiene principio, que no tiene fin, que ha existido desde la eternidad y como él mismo dice, nadie ha descendido del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Entonces, Jesús tiene el poder sobre la muerte, Jesús tiene el poder sobre la vida, ¿verdad? Y por lo tanto, Él quería, pues, ¿verdad?, que los judíos entendieran su mensaje. Y es de esta manera como nosotros también, hermanos, debemos entender y creer, ¿verdad?, en la palabra de Dios y no a confundirnos, ¿verdad?, como se confundieron los judíos, aunque yo sé que hay personas, ¿verdad?, que no creen en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, quién es Jesús. Si hay alguien que tiene, los judíos tenían razón desde el sentido físico, ¿verdad? Ni Abraham ni los profetas habían sobrevivido. Pero todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó y ahora vive, dice la palabra del Señor, y está a la diestra de Dios. Entonces, esa es la prueba, ¿verdad?, que es una realidad el mensaje del Señor Jesucristo, que solamente desde que el hombre cayó, ¿verdad?, en el pecado, prácticamente se alejó de Dios, murió. Y desde ahí nadie ha sobrevivido, nadie, porque es que todos son pecadores. El único que sobrevivió, que resucitó, fue Jesús, porque Jesús, dice la palabra, que no cometió pecado, murió por nuestros pecados, pero no cometió pecado. Entonces, todos nosotros somos pecadores. La única manera de que podamos sobrevivir es que creamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay nadie que sobrevivió desde Adán hasta Cristo. Sin embargo, Cristo dice en Mateo 16:28 que ahí donde Él estaba predicando, habían algunos que no iban a ver la muerte porque iban a ver al reino de Dios descender del cielo. Fíjense. Porque ahora, de Jesús para acá, de Jesús hacia atrás, nadie había sobrevivido. De Jesús hacia adelante, ahora sí, dice la palabra del Señor, que se puede evitar la muerte. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo, porque la muerte del hombre, ¿verdad?, cuando cayó en pecado, no solamente se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Fíjense que nosotros nos enfocamos a la muerte física. ¿Por qué mueren? Bueno, concluimos que porque el hombre pecó, el pecado es la muerte, pero no nos acordamos de la separación espiritual. Lo que la palabra nos está enseñando es que hubo un rompimiento, ¿verdad?, una separación espiritual entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el hombre no tiene derecho a la gloria de Dios, está alejado de la gloria de Dios y por lo tanto, ¿verdad?, su parte corresponde en la condenación eterna. ¿Cómo recuperar esa gloria? De Abraham de Jesús hacia atrás era imposible, de Jesús hacia adelante todo es posible por la fe en el Señor Jesucristo. Los judíos veían imposible lo que Jesús prometía, los judíos veían a Jesús inferior a Abraham y a los profetas. Sin embargo, Jesús no hablaba ni siquiera de la muerte física, como los judíos enfocaban, ¿verdad? Ellos ponían su mente en la muerte física. Jesús estaba hablando
de la muerte espiritual, ¿verdad? De la muerte espiritual. Número 2, Jesús hablaba de la muerte espiritual, Filipenses 1:21. Fíjense que la muerte física ya no es ahora un problema, deja de ser un problema en la vida de los seres humanos creyentes. La muerte física es un problema para los que no han creído en el Señor, pero para aquellos que han recibido, que han guardado esa palabra de salvación, la muerte física ya no es un estorbo. Entonces, ¿qué es la muerte física? ¿Qué significa la muerte física para nosotros ahora? Claramente lo dice la palabra en Filipenses capítulo 1 y su verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Para el apóstol Pablo, vivir sobre esta tierra es Cristo, ¿verdad? Vivir. Y el morir físicamente es ¿qué? Ganancia. Es ganancia. ¿Por qué razón? Porque ya no va al lugar de condenación. Antes de Cristo, todos aquellos que murieron, ¿verdad? En pecado, que murieron, ¿verdad? Sin Jesús, que murieron sin Dios. Todos aquellos que no fueron fieles. Esa es la palabra del Señor, que estaban ¿en dónde? En el tormento, ¿verdad? Alejados de Dios. Entonces, morir sin Dios era verdaderamente una pérdida. Pero ahora, estando en Cristo, dice la palabra que morir es ganancia, porque ya no va a ese lugar. Es más, si se va de este lugar, deja de sufrir. Fíjense que este es un dicho muy conocido, aún entre personas que no han creído y dicen, pasó a una mejor vida. Pero ¿será esto verdad? ¿Será verdad que todos pasan a una mejor vida después de morir físicamente? La verdad bíblica es que no. Si el hombre creyó en Jesús, claro que sí, pasa una mejor vida. A un lugar que simbólicamente se puede decir que es la presencia de Dios, donde no hay dolor, no hay pena, no hay preocupación, donde solamente se está esperando, ¿verdad?, la resurrección de nuestros cuerpos celestiales, porque lo que no tiene el hombre ahorita es el cuerpo celestial, pero sí tiene el Espíritu de Dios. De vida espiritual. ¿Qué le hace falta? El cuerpo espiritual. Tiene el cuerpo carnal, el cuerpo que se destruye, el cuerpo corruptible. Y ese cuerpo va a ser transformado, va a ser resucitado y va a ser transformado, dice la palabra del Señor, en un cuerpo indestructible, incorruptible. Entonces, no es pérdida. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, fíjense, si vivir físicamente resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, es Cristo porque se beneficia a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea que los dos para Pablo era, él disfrutaba estar aquí en la obra, pero también él sabía que a partir de este cuerpo físico pasaba una mejor vida porque pasaba a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esto me pone, ¿verdad?, entre dos cosas muy bonitas, que si me ponen a elegir, yo no sé. Por eso es que depende, ¿verdad?, de Dios, cuánto tiempo me va a dar aquí. Y Dios permitió que el apóstol Pablo viviera, pues, ¿verdad?, quizás hasta el año 65, 67, cuando el apóstol Pablo fue decapitado, ¿verdad? Pero dependía de Dios. Por eso los creyentes dependemos de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en donde dice la palabra, y estar con Cristo. Fíjense, por eso la palabra de Dios dice también en Romanos capítulo 8, verso 32 en adelante, que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera la muerte física y la muerte espiritual tampoco, porque ya no tiene autoridad sobre los creyentes. Esa es la ventaja de guardar la palabra del Señor. Esa es la ventaja de morir con Cristo. Ese es el beneficio, ¿verdad?, de creer en el Evangelio de salvación. Entonces, Jesús no hablaba en el sentido literal, ¿verdad? Porque literalmente Jesús murió
La diferencia es que Jesús resucitó. Literalmente todos los creyentes mueren físicamente. La diferencia es que van a resucitar con un cuerpo indestructible como el de Cristo Jesús. La diferencia es que el incrédulo se muere físicamente sin Cristo y va a resucitar con un cuerpo corruptible para condenación. Fíjense, ese es el problema. Y esa es la diferencia. Y esa es la ventaja. Y ese es el porqué, el deseo de Jesús, que la gente que estaba escuchando su mensaje allá en Jerusalén entendiera por qué necesita la salvación. No es en el sentido de que, ay, pobrecito, se va a morir, está tan joven, ¿verdad? No es en ese sentido, sino se está refiriendo a las pérdidas, las bendiciones que el hombre pierde cuando se va sin el Señor. Entonces, se refería pues a la muerte espiritual. Jesús nos dijo que no hablaba de la muerte física, ¿verdad? Jesús, o sea, aquí lo escribí mal, pero Jesús no hablaba de la muerte física, sino Jesús hablaba de la muerte espiritual. Fíjense que dice Apocalipsis capítulo 2 y su verso 11. Vamos a leer este pasaje en Apocalipsis capítulo 2 y su verso 11. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se está refiriendo a la segunda muerte. Y aquí el mensaje es tan claro. El mensaje que va dirigido, dice la palabra del Señor, a la iglesia de Esmirna. ¿Cuál era el mensaje? Que hay que vencer, que hay que mantenerse fiel, que hay que guardar la palabra. ¿Cuál es esa palabra? La fe en el Señor Jesucristo. Porque esta iglesia estaba siendo, hermanos, estaba siendo perturbada para alejarse de la fe del Señor y adorar a los dioses griegos y adorar al emperador romano, poner su fe en una salvación física y no en una salvación espiritual. Entonces Jesús habla claramente: manténganse firmes, ¿verdad? No dejen de creer en esta promesa, que si ustedes se mantienen en esta promesa, no sufrirán daño de la segunda muerte. Entonces, la única manera, ¿verdad?, de sufrir daño de la segunda muerte es no conservar el mensaje de salvación, no guardar el mensaje de salvación, no retener el mensaje de salvación. Prácticamente es si lo recibes, pero después lo desechas, ¿verdad? Entonces, la recomendación es tan clara y es tan simple y tan sencilla. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Inciso B, Jesús hablaba de la muerte segunda, un pasaje muy conocido en Apocalipsis capítulo 20 y su verso 14. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leerlo desde el verso 11. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Prácticamente la tierra y el cielo, dice la palabra, que desaparecieron delante del trono blanco. Luego dice el verso 12: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Fíjense, los muertos grandes y pequeños, todos estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte que Jesús se está refiriendo en Juan capítulo 8, versos 51 al 53. La muerte que el mensaje que los judíos lo entendieron de una manera literal, hablando, ¿verdad?, poniendo en comparación a Abraham y los profetas que habían muerto físicamente. Es que el problema no es morir físicamente, el problema es morir sin Dios, morir sin salvación. Ese es el problema, porque eso nos lleva al siguiente paso, que es
la muerte segunda, y va a ser inevitable. ¿Por qué razón? Porque se abrieron los libros, se vieron sus obras, y todas las obras del hombre son malas. Son malas. No hay una obra que el hombre puede hacer para ser salvo. Todas las obras aquí no sirvieron de nada. Todas las obras estaban escritas en los libros, pero no sirvieron de nada porque las obras no salvan. Aquí a esta gente le faltó creer en Jesús. Y cuando nosotros creemos en Jesús, es cuando nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Y de ahí dice la palabra que no se borra. Al menos que usted rechace a Jesús como su Salvador. Pero mientras nosotros mantenemos, ¿verdad?, nuestra mirada puesta en Jesús, como dice Hebreos, entonces, mis amados hermanos, tenemos, pues, esa promesa de salvación. Entonces concluimos, pues, ¿verdad?, que ¿qué debemos hacer para no ver la muerte? Para ver la muerte, no ver la muerte física, simplemente es inevitable. Sin embargo, dice la palabra del Señor que hay algunos que no van a morir. O sea, podemos estar nosotros entre esa generación que va a ver la segunda venida de Jesús. Si Jesús viene hoy, gloria a Dios, pues usted no va a experimentar la muerte física. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que será transformado al igual que aquellos que murieron. Qué maravilloso será, ¿verdad? Porque hay una generación que va a ver a Jesús, así como hubo una generación que lo vio ver el reino de los cielos venir con poder y gloria el día del Pentecostés. También habrá una generación que verá a Jesús físicamente venir en las nubes. Y ojalá y nosotros seamos parte de esa generación. No lo sabemos porque nadie lo sabe. No sabemos, podemos nosotros ser, ¿verdad? Yo creo que yo no voy a morir. Esa es mi fe. Que yo no voy a ver la muerte física. Esa es mi fe, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, deseo. Pero la muerte física es inevitable porque es una ley que está puesta para todos, ¿verdad?, los seres humanos terrenales. Estamos en un cuerpo físico que no puede sobrevivir porque es un cuerpo corruptible. Por eso es necesario el mensaje de salvación para que podamos, ¿verdad?, ser parte, ¿verdad?, de los herederos del cuerpo incorruptible. Y esto es solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús hablaba de las consecuencias de no creer en Él. Apocalipsis capítulo 20 y su verso 11. Ese es, hermanos, el tema de esta noche. ¿Qué debo hacer para no ver la muerte? Sencillo, mis amados hermanos. Sencillo. Queridos amigos, no es difícil. Por eso la palabra del Señor dice allá en Romanos capítulo 10 y su verso 6 en adelante. Que el hombre no tiene excusa. No digas en tu corazón, dice la palabra, ¿quién subirá al cielo? Eso no es una excusa. No puede decir es tan difícil que no lo puedo hacer. Es que no depende de ti, depende del Señor Jesús. Él vino a esta tierra a buscarte. ¿Qué tienes que hacer? Recibir ese mensaje de salvación. Entonces está puesto, pues, dice la palabra, tan cerca de ti que lo ha puesto Dios ahora en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿verdad?, lo levantó de los muertos, y la palabra, serás salvo. Fíjense. Entonces no hay excusa. El hombre tiene, ¿verdad?, esa bendición de poder recibir esa palabra, de poder guardar esa palabra en su corazón, ¿verdad?, tener esa fe en el Evangelio y poder ser salvo de la muerte segunda. ¿Buscamos nuestra propia gloria o la del Padre? Jesús sufrió toda clase de burla por agradar al Padre. ¿Y nosotros cuántos estamos dispuestos a sufrir? ¿Qué es recibir la palabra y qué beneficios tiene creer en Jesús? Amén. Este es un tema que, bueno, aquí estamos resumiendo dos temas, ¿verdad? Número uno, como creyentes van a venir muchas dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús fue despreciado, sin embargo, Él permaneció porque no buscó su propia gloria. Entonces es parte también de mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Jesús sufrió toda clase de burla por agradar al Padre. Fíjense, lo acusaron de tener demonios, de ser samaritano, de ser falso. Sin embargo, ninguna de estas burlas, ¿verdad?, evitó que el Señor Jesucristo agradara al Padre. Entonces, si Él sufrió tanto, ¿cuántas cosas estamos nosotros dispuestos a sufrir? Estamos dispuestos a sufrir burlas, ¿verdad?
Estamos dispuestos a sufrir desprecios. Estamos dispuestos a soportar toda clase de aflicción, tanto física como espiritual, que pueda venir en nuestras vidas. Yo creo que sí vale la pena si entendemos el Evangelio de salvación. Entonces también debemos entender qué es recibir la palabra, y no como lo entendían los judíos, que para ellos recibir la palabra era hacer lo que estaba en la ley. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra en el Nuevo Testamento que recibir la palabra es tener fe en Dios. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado su fe como justicia, de igual manera nosotros debemos creer en el Evangelio para poder ser salvos. De lo contrario, no hay salvación. ¿Y qué beneficios tiene creer en Jesús? El beneficio es tan sencillo, mis amados hermanos, y tan glorioso, tan grande, tan sencillo de recibirlo, y tan glorioso, ¿verdad? Y majestuoso en nuestras vidas, tanto así que no veremos la segunda muerte. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Este ha sido nuestro tema la noche de hoy, y esperemos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a ir a Dios en una oración para terminar nuestra meditación. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos una vez más, Padre Celestial, la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, con los que nos estuvieron sintonizando, Padre Celestial, de manera presente, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada. Señor, los encomendamos en tus manos, Padre, y te rogamos que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial. Asimismo, te agradecemos por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, que van a escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de ellos, Padre Celestial, que aprendamos, Padre, a mantenernos firmes en la fe, Padre Celestial, a pesar de cuántas cosas podamos vivir, podamos permanecer en esta fe que nos salva, Padre Celestial, y que nos da la entrada a la vida eterna. Por eso te rogamos, Señor, que cualquier aflicción que puedan estar pasando nuestros hermanos, tanto físicas como espirituales, tú los fortalezcas, Señor, y seas con cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. No sin antes queremos ir una vez más al enlace de Radio La Palabra. Estamos en Radio La Palabra. Podemos agarrar el enlace en vivo para escuchar unos himnos más y cerrar nuestra transmisión de esta noche. Que Dios me los bendiga, que tengan un bonito inicio de semana y que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.